Comisión Europea está empezando a darse cuenta de que el señor Sánchez es el primer ministro europeo que ha cometido todas las corrupciones posibles. Corrupción económica, corrupción política, corrupción moral y corrupción familiar. Un país en el que depende de lo que digan 4 personas, de lo que diga Aldama, de lo que diga Koldo, de lo que diga Ábalos y de lo que diga Cerdán. ¿Qué te han parecido las declaraciones de Feijóo, Inma? Bueno, yo creo que se alinea con Vox, que hablaba en el Congreso la semana pasada que Sánchez y el partido es una organización criminal. Creo que es una escalada de violencia verbal francamente innecesaria en este contexto e impropia de un líder de la oposición como es Alberto Núñez Feijóo, que como bien él decía solo necesita 4 votos para presentar una moción de censura. Creo que la vía para el Partido Popular, desde mi humilde opinión, es más la de conseguir más adeptos dentro del Congreso que no sean Vox, que ir a lanzar acusaciones impropias, porque para decir que un presidente del Gobierno es corrupto habrá que probarlo y no hay ninguna sospecha, ningún indicio, ninguna prueba de que Pedro Sánchez sea corrupto. Hoy se está jugando, insisto, la causa penal. Pero es que la causa política tiene ahora mismo una subida de diapasón como no habíamos visto. El Partido Popular está sembrando dudas sobre las elecciones, sobre si se pueden robar las elecciones. Y esto ya no es la declaración de José María Aznar. Aznar fue el primero, pero es el último en servirlo el actual líder del Partido Popular y el ex líder del Partido Popular. Aznar dijo, si se han robado unas primarias, asumiendo que se han robado, no hay ninguna prueba de esto, pero Aznar dijo, si se han robado unas primarias, se pueden robar unas generales. Después, Feijóo, línea oficial del Partido Popular, atentos. Está acreditado que el señor Sánchez con sus compañeros hoy ya procesados e imputados por el Tribunal Supremo amañaron las primarias que le hacen secretario general, intentó modificar también para que no le echasen de secretario general, por tanto está acreditado que les gusta el fraude y que lo han cometido. Aznar hace un ejemplo bastante sensato: oiga, si uno ha robado una joyería, ¿por qué no puede robar un banco? Esta es la tesis de Aznar, esta es la tesis actual de Feijóo. Insisto, no está acreditado ese fraude. La UCO menciona una conversación. La UCO no lo ha investigado porque no estaba judicializado. La UCO incluye esa declaración en el sumario sin haberlo investigado, sin ninguna prueba. Es un diálogo, no hay más, no está acreditado. Pero Pablo Collantes, Partido Popular, es que Rajoy acaba de sumarse a esto. Rajoy dice que el Partido Socialista puede robar las elecciones. Cuéntanos. Sí, es el tercero en sumarse, en dar alas a ese discurso del fraude electoral. Esta misma mañana, en una entrevista, el expresidente del Gobierno ha dicho que lo que estamos conociendo durante las últimas semanas no es demasiado edificante y que no le extraña que eso justifica que haya gente con la mosca detrás de la oreja. Más comedido, asegura que confía, que espera que eso no se esté produciendo, que no se produzca un fraude electoral, pero plantea la duda. Esto, insisto, si ocurre una vez, puede ser un calentón. Aznar tiende a calentarse. Cuando lo asume el líder del PP, esto ya es oficial. Pero cuando lo hace también Mariano Rajoy, quien fue presidente del Gobierno, esto es una estrategia. Y la estrategia ahora es sembrar dudas sobre la limpieza del proceso electoral que viene. El Gobierno puede robar las elecciones. Es la nueva estrategia del Partido Popular. Sara Javier, lectura aquí. Esto no es un calentón, esto es una estrategia y esto es trampismo. Esto es que cuando no te dan los números en el Parlamento empiezas a decir que el gobierno no es legítimo. Esto es que cuando no te dan los números en las urnas empiezas a decir que el presidente no es legal. Esto es que cuando no te sale el cálculo político porque estás aislado y tu único socio es la extrema derecha, empiezas a decir que esto es una dictadura. Esto es muy grave. Empezó siendo dirigentes del Partido Popular rasos. Siguió con las consignas golpistas
porque esto esconde un golpe de Estado blandito, pero lo esconde, porque así se empieza acabando con las democracias, líderes como Aznar, Rajoy y ahora Feijóo. Esto es muy grave, es un golpe a la democracia, es un golpe a las urnas, es vender a los españoles que votamos mal, que nos están robando. Y esto viene también de conspiraciones como aquel voto por correos. No, que sepan todos los españoles que esto no es democracia, que esto es no saber aceptar un resultado electoral. Y así espero que no ganen en 2027. A mí la verdad es que me sorprende y me parece una estrategia y unas insinuaciones muy desafortunadas. O sea, yo entiendo la tensión política, ¿cómo no voy a entenderla? Participo de ella todos los santos días, pero esta hipérbole permanente no hace ningún bien. O sea, vamos a ver, no se puede dudar del sistema electoral español. Hay unos delegados, hay unos interventores, hay un proceso limpio, es decir, un proceso lleno de garantías. O sea, nadie va a robar las elecciones. Los españoles votaremos lo que nos dé la gana cuando seamos convocados a las urnas. A mí me parece que estas insinuaciones por parte de un partido que aspira a gobernar dentro de lo que sea, dentro del tiempo que sea, unos meses o 2 años, ya lo veremos, me parece muy desafortunados y no las entiendo. Breves. Que ellos han ganado. Además es que conecta con toda la estrategia de deslegitimación permanente que empezó deslegitimando al gobierno y continuó con el Congreso y el Tribunal Constitucional. Claro. Hay una línea que une todos esos puntos y es muy grave que se esté en ese proceso. Y segundo, hay un problema de credibilidad. Es que el señor Rajoy era responsable, como mínimo políticamente, de una financiación ilegal durante décadas del PP, que eso sí que es distorsionar las posibilidades de un resultado electoral legítimo, porque si te financias irregularmente para campañas electorales, estás dejando en una competencia, digamos, inferior al resto de partidos, ¿no? Entonces, que se diga eso desde esa responsabilidad anterior, pues me parece, en fin, yo creo que inasumible, ¿no? Esta es ahora mismo la temperatura de la tensión y la imagen en directo a esta hora. La imagen penal es esta. Estamos a la espera de que concluyan sus declaraciones tanto Koldo García como José Luis Ábalos, forzado por el tribunal a quedarse a esperar. Veremos si para careo o para cautelares. Y el nivel de la temperatura política, el Partido Popular sembrando dudas sobre la limpieza democrática de este país y diciendo que se pueden robar las elecciones. Vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, bienvenida a Mañaneros 360. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Le pido lectura de las dos cuestiones. Lo primero que tenemos es esa imagen. Hoy Ábalos, hoy Koldo en el tribunal. Es la imagen de la corrupción, es la imagen del pasado, es la imagen del bipartidismo. Se acabó. Regeneración democrática, limpieza y, desde luego, un paso adelante para que esto nunca más vuelva a pasar en nuestro país. ¿Se sostiene el Gobierno así? Sí. ¿Se sostiene el Gobierno en esta situación? Se sostiene sin lugar a dudas, sobre todo se sostiene escuchando al señor Feijóo. Y quiero ser muy clara. Yo en mi país, en Galicia, sí he vivido lo que denuncia hoy el señor Feijóo. ¿Se acuerdan ustedes? En Galicia votaban los vivos y los muertos. Y esto que digo yo no es una hipérbole, es una realidad. En Galicia, tanto con el señor Fraga cuanto con el señor Feijóo, votaban los vivos y los muertos. Acuérdense aquello, ustedes, del carretaxe. Yo misma, mi organización, ha interpuesto acciones penales, acuérdense, por aquel pleito en el que votaban personas incapaces. Por tanto, el señor Feijóo sí habla de algo que a él conoce muy bien en Galicia, pero basta ya. Y yo, de verdad, sinceramente, hago un llamamiento a todos los demócratas de nuestro país. Salgamos a defender la democracia. Basta ya. No vale todo en política. No vale todo. Lo digo honestamente. Lo que ha hecho hoy el señor Feijóo, haciendo seguidismo de quien manda en el Partido Popular, que no tenemos ninguna duda, es el señor Aznar, es muy grave. ¿Cree usted que esto es una estrategia? Hemos escuchado... Esto es un delirio, Javier. Si me permite usted, esto es un delirio. Es un delirio. No vale todo. Y además sigo afirmando que esta estrategia del señor Feijóo le va a hacer que jamás llegue a la Moncloa. No va a llegar jamás. No se llega a la Moncloa desde la extrema derecha. Y les vuelvo a decir, yo me he leído con mucha atención la ponencia fallida que ha presentado el Partido Popular. Es la nada como proyecto de país, pero da las píldoras claves para entenderse de manera decidida con la extrema derecha. Pero esta afirmación que ha hecho hoy el señor Feijóo, que por cierto, antes señalaba Jesús, yo voy a recordar la pieza separada que venía de Galicia en la Gürtel. Recuerden, porque estuvimos personados en esa causa. Y había una pieza separada que venía de Galicia específicamente. Hablo de la financiación irregular del Partido Popular. Entonces, cuidado con lo que estamos haciendo. No vale todo en democracia. Y efectivamente, si el señor Feijóo
va por esta línea, no va a llegar jamás a la Moncloa. Es la estrategia errada para no conseguirlo. Tenemos 3 declaraciones e insisto, la cuestión clave ahora mismo es esta. Si esto ha sido un calentón o si esta es la línea política del Partido Popular, cuestionar el sistema democrático en España. Porque el primero en servir esto, sábado por la noche, es José María Aznar. Aznar, en una entrevista, insisto, no suena a calentón, es una entrevista hablada, pensada y dialogada y publicada con 48, 72 horas de margen. Aznar dice esto: si se han robado las primarias, se puede robar las próximas elecciones. Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido para ganarlo, ¿por qué no va a ser capaz de adulterar unas elecciones generales? Segunda declaración, hoy, Núñez Feijóo, responsable del Partido Popular. Núñez Feijóo alienta esa teoría y dice: está probado que se robaron las primarias en el PSOE, está acreditado, dice. Está acreditado que el señor Sánchez con sus compañeros hoy ya procesados e imputados por el Tribunal Supremo amañaron las primarias que le hacen secretario general, intentó modificar también para que no le echasen de secretario general, por tanto está acreditado que les gusta el fraude y que lo han cometido. Aznar hace un ejemplo bastante sensato: oiga, si uno ha robado una joyería, ¿por qué no puede robar un banco? Y tercer nombre, hoy, escuchado, Aznar, expresidente, Feijóo, actual líder, Mariano Rajoy. Rajoy diciendo efectivamente lo mismo, que se pueden robar las elecciones. Vicepresidenta, ¿ustedes tienen control en correos como para robar unas elecciones? Si me permite, ¿quiere decir el señor Feijóo que esta afirmación que ha hecho desde el día 23 de julio diciéndole a los españoles que él ha ganado las elecciones es falso? ¿Quiere decir esto el señor Feijóo hoy? El señor Feijóo hoy está diciendo que hemos hackeado las elecciones. Esto es lo que está diciendo. Si es así, quiere decirle a los españoles que todo su relato desde el día 23 no es real, que no ha ganado las elecciones, que ha habido hackeo en España. Esto es gravísimo, Javier. Es gravísimo. Es más grave todavía que, efectivamente, como se ha dicho, en una causa judicial en la que no se está investigando el hackeo de unas primarias, ni se afirma nada de lo que dice el señor Feijóo, este dirigente político esté mintiendo a los españoles. Yo ya sé que el señor Feijóo hace de la mentira el arte político. No sabe hacer otra cosa en su vida. No lo sabe hacer. Y lo digo categóricamente como lo sé. Pero esto es muy grave. Porque los españoles y las españolas han de saber que en el auto que persigue la corrupción de los golfos del señor Ábalos, de Santos Cerdán y de Koldo, y lo que vamos a ver en estos días, no se está afirmando lo que está diciendo el señor Feijóo. Y en democracia no vale todo. Y por otra parte, si me permiten, si esto está pasando en España, lo que tiene que hacer el señor Feijóo es utilizar el instrumento democrático que tiene a su alcance. Presente usted, señor Feijóo, una moción de censura. Abra el debate a los españoles y veremos cuál es el debate democrático. Pero si me permiten, con la gravedad y la solemnidad de las palabras que digo, le pido a los demócratas de nuestro país que salgamos a defender la democracia. Esto no es solo una estrategia. Es muchísimo más grave de lo que estamos viendo hoy aquí. Pero más allá de si esto es pertinente o de si esto es procedente, la clave es si esto es real, si esos 2 votos o estos votos robaron las elecciones. Y esta es la cifra de las primarias que ahora mismo están en cuestión. Sánchez obtuvo 64.000 votos. Sánchez fue apoyado entonces por el aparato del partido. No hubo en esto un pulso. Susana Díaz llegó a apoyar a Pedro Sánchez en aquellas primeras primarias. 64.000 votos son más que los que obtuvieron prácticamente los otros 2 candidatos juntos. No depende de 2 votos esto, ni siquiera en Navarra, donde se está hablando, porque en Navarra gana Madina. Esto es la ventaja de Madina sobre Sánchez, 117 votos. No es real esto, pero el Partido Popular está diciendo esto está probado que hubo un amaño. Está acreditado que el señor Sánchez con sus compañeros hoy ya procesados e imputados por el Tribunal Supremo
amañaron las primarias que le hacen secretario general, intentó modificar también para que no le echasen de secretario general, por tanto está acreditado que les gusta el fraude y que lo han cometido. Aznar hace un ejemplo bastante sensato: oiga, si uno ha robado una joyería, ¿por qué no puede robar un banco? Así que ahora mismo lo que tenemos servido es esto, un clima político absolutamente contaminado y un Partido Socialista a la respuesta y al ataque. Salvador Illa, diciendo el hombre que mintió sobre Irak, mintiendo ahora sobre la limpieza democrática. Presidió el gobierno de la guerra, presidió el gobierno de la corrupción y presidió el gobierno de la mentira. El gobierno de la guerra de Irak, de la corrupción de sus vicepresidentes y de la mentira del 11M. Un poco de humildad, un poco más de humildad. Esto es lo que tenemos hoy, vicepresidenta, y abro la mesa. Estas las dos caras de esto. Ábalos diciendo esto no es verdad y la política yéndose por sitios que parecen tampoco ser verdad. Bueno, en primer lugar, todo lo que estamos conociendo revuelve las tripas, y lo digo claramente. Lo vuelvo a decir, mientras en mi Ministerio de Trabajo 5 mujeres contándome a mí misma nos deslomábamos, faltaría más por nuestro país, igual que muchos de ustedes y de casi todos los profesionales de nuestro país haciendo ERTEs, había gente que presuntamente estaba robando. Y esto merece toda la condena, el reproche moral y el reproche, sin lugar a dudas, con la legítima defensa penal. Esto no puede volver a pasar en nuestro país, por tanto, sí lo quiero decir con claridad. Lo que ven aquí no es lo que pasa en la vida real. La gente trabajadora no roba, ustedes no roban, la gente es honesta. Quiero mandar un mensaje a favor de la limpieza en nuestro país, porque es verdad, o sea, es así. Ahora bien, nos toca, sí, limpieza en nuestro país y tomar medidas de regeneración democrática absolutamente potentes para que esto no vuelva a pasar. Hay países, Javier, que no tienen corrupción. No la tienen, no es verdad lo que se está diciendo. Y lo que falta, lo vuelvo a decir, son que tomemos medidas contundentes, como nos indica el Greco y otros organismos internacionales, para evitar que esto pase. Ahora, reproche moral, reproche penal, si estos hechos son ciertos, que el peso de la ley los fulmine, digo en términos de penalidad, porque es muy grave. La corrupción corroe la democracia. Hay una ofensiva que da la sensación de que está, en fin, yendo con todo. Atentos a la conferencia episcopal. La conferencia episcopal que no pidió elecciones durante la Gürtel, que no pidió elecciones durante ninguno de los escándalos. También cuando es uno puede ser un calentón, pero 2 y 3, en 2 y 3 días esto empieza a sonar a estrategia. Los obispos piden al gobierno que convoque elecciones y que se vaya, atentos. La Constitución española prevé distintos instrumentos para el ejercicio de un sano ejercicio de política democrática, como son la moción de censura, como es la cuestión de confianza, pero el elemento princeps principal, ¿no?, en una democracia son que tengan la voz de los ciudadanos, poner el bien común y lo que conviene a España y a la sociedad española, pues por encima de intereses de partidos. Los obispos piden primero esto, pero es que cuando esto parece que es un calentón del obispo de Salamanca, portavoz de la conferencia episcopal, que se convoquen elecciones ya. Yo creo que cuando se produce una situación de bloqueo, incluso hace eso muy difícil que la acción de un gobierno pueda desarrollarse con sus propios proyectos legislativos, con la importancia de tener un presupuesto y demás. Si esa situación de bloqueo se produce, hay que acudir, decía yo antes, a la Constitución. Yolanda Díaz, ¿y usted cómo lo lee? Usted tenía buena relación con el Vaticano. El Vaticano no es esto. El Vaticano no es esto. Y quiero decir dos cosas. Uno, tanto que hablan de la Constitución, que la respeten. España es un Estado aconfesional, más allá de la libertad de conciencia, artículo 16 y otros artículos a través de la libertad de expresión del 20. Por tanto, ya que el obispo cita la Constitución, que la respete. Y dos, la Iglesia española debe de respetar algo clave, que es la democracia. Y los ciudadanos y las ciudadanas el pasado 23 de julio votaron bien. Y por tanto, usando su argumento, que respeten el mandato constitucional y la democracia. Y sí voy a citar al Papa.
Y sí voy a citar al Papa, porque es verdad que la doctrina que emana del Papa es justamente trabajar para que en el mundo la gente viva mejor. Singularmente, este Papa que defiende de manera especial a los trabajadores y las trabajadoras en el mundo. ¿Usted cree que eso es una declaración política? Esto es una declaración política sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, no tengo ninguna duda. Pero ya que invocan la Constitución, que respeten el mandato del constituyente español, que ha decidido democráticamente que nuestro Estado fuera aconfesional. Por tanto, con todo el respeto que le profeso siempre a cualquier religión, también a los creyentes católicos en nuestro país, que cada uno se dedique a sus cosas, pero que respeten el mandato de la ciudadanía. En España votan los ciudadanos, ni mandan la conferencia episcopal, ni manda la patronal española, ni mandan los sindicatos, mandan los ciudadanos y las ciudadanas votando.